Bueno, fantástico. Vamos a compartir el PDF. Función implícita y derivación implícita. No es extenso el tema, no es difícil el tema tampoco, pero yo les pregunto siempre lo mismo en esta instancia. En análisis 1, ¿vieron derivación implícita? No digo que se acuerden de lo que es, digo el tema, derivación implícita. No sabe, no contesta, no se acuerda ni ahí. O sea, profe, no me suena para nada. Nada, que lo para haya nada, para usado. nada. Bueno, puede pasar. Vienen ustedes de lugares así, de comisiones muy distintas, entonces puede pasar que a lo mejor estos temas no se den en todas las comisiones. Bueno, vamos a presentarlo un poquito. Yo lo voy a presentar ya, muchas veces a ustedes lo que les hago es hacer un recordatorio de lo que daban en análisis 1 y después lo implemento en el 2. Bueno, acá directamente voy a ir al grano, digamos, con análisis 2. Bueno, a ver, nosotros sabemos, porque hemos trabajado un montón, que una curva, como curva, puede estar dada a partir de una ecuación en donde la x y la y se están relacionando. Digamos, uno, para establecer los puntos en una curva, intenta plantear alguna ecuación en la que plantea algunas cuentitas en las que las x y la y, al relacionarse y cumplir la ecuación, van a dar pie a todos los puntos que están sobre la curva, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren esto, ¿no? Si yo les escribo a ustedes una ecuación en la que aparece x cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 1, esa es una ecuación que ustedes deberían reconocer qué tipo de curva es la que tendrían que graficar. ¿Qué sería esta curva? Una circunferencia Sí, señor. de centro 0, menos 2. ¿Y radio? 1. Bien, 1. Era raíz de 1, que justo en este caso da 1. Digo, pero esta ecuación la puedo disfrazar sin ningún tipo de problemas de esta forma. Es como si yo tuviese x cuadrado más y más 2 al cuadrado menos 1 igual 0. En definitiva, esto que está acá no es más que, para nosotros, para análisis 2, una función de dos variables. Una expresión de una función de dos variables igualada a 0. Ahora, es cierto que al revés, no toda ecuación que se escriba de esta forma va a representar una curva. Y por ejemplo, aparecen ecuaciones como estas, en las que vamos a prestar un poquito de atención. Si yo tengo una ecuación en la que me dice que x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado tiene que ser 0, ¿qué obtengo ahí? No es una curva, ¿qué es? Tengo suma, piénsenlo así, suma de expresiones que están al cuadrado que tiene que ser 0. Es un punto. Es un punto. Porque la única manera de que suma de números, que son los dos mayores o iguales que 0, me dé 0, es que cada uno haya sido 0. Es la única opción que tengo. Por lo tanto, sí o sí, este término, que es el primero, tiene que ser 0, lo que implica que x tiene que ser 1, y el segundo término también tiene que ser 0, lo que implica que y tiene que ser menos 3. Por lo tanto, hay una única condición, que es que quien verifica esta ecuación es el punto de coordenadas 1, menos 3. O sea, no es una curva, es un punto. Y en esta situación de tener también una expresión que es una función de dos variables igualado a 0, ¿qué pasaría acá? ¿Qué me queda? Si la reescribo a penitas diferente, va a ser igual a ¿quién? Menos 2. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué par es
de la forma x, y verifican esta igualdad? Ninguno, porque están Ujú. cuadrados. Ninguno. Ninguno. O sea que en este caso, esta ecuación que se escribe de la forma una cierta f de x, y igual a 0, acá, igual a 0, nada, es una ecuación que en realidad no tiene ningún punto que satisfaga la ecuación. O sea, una curva entonces puede estar dada de esta forma. Ahora, no toda ecuación de esta forma va a representar una curva. Y muchas veces pasa que yo lo que quiero es, de esa ecuación que tengo en la que la x y la y están relacionados, me gustaría pensar a la y como una función de x, y cuando la pienso así, me gustaría, por ejemplo, derivarla. Podría ser algo que a mí me puede llegar a interesar. Entonces, hay veces en las que de la ecuación de la que parto, de la forma f de x igual 0, yo puedo despejar a la y en función de la x. Y entonces una vez que la tengo despejada, puedo llegar a derivarla, ¿no? Entonces pensemos en una situación como esta, bastante sencilla, a propósito sencilla, ¿no? Donde la función de dos variables es menos 2y más x cubo más 1 igualada a 0. Puedo, sin ningún tipo de problemas, despejar a la y en función de la x. Fíjense que es un simple despeje, dejo 2y del otro lado, divido ambos lados por 2, y tengo la posibilidad de pensar a la y como una y de x. Por lo tanto, después, sin ningún tipo de problema, puedo derivarla y encontrarme con la ley correspondiente. ¿Bien? Si hubiese tenido que trabajar a lo mejor con esta ecuación, y tengo que despejar ahí, lo cierto es que ustedes saben muy bien que esta ecuación, cuando ustedes la representan gráficamente, me dijeron perfectamente que es una circunferencia con centro en 0, menos 2, me quedó medio arriba esto, 0, menos 2, de radio 1, esta circunferencia. Esa curva no podría ser vista como la gráfica de ninguna función, porque no pasaría la prueba de la recta vertical. Pero puede, por ejemplo, a mí interesarme despejar el y en función de la x. Cuando yo quiero despejar a y en función de x, fíjense que me va a quedar. Este 1 queda. Después, menos x al cuadrado. Después me va a quedar y más 2, a ver, el paso previo sería este, por las dudas. Y más 2 al cuadrado. Si quiero despejar ahí, voy a tener que decir que y más 2 puede ser tanto más o menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea, y puede ser más o menos la raíz de 1 menos x al cuadrado menos 2. La verdad es que no puedo despejar con unicidad al valor de la y en función de la x, pero como que casi. Si a mí me dicen cuál de los dos, o no sé, o me dan la información de qué punto pertenece a la curva con la que quiero trabajar, probablemente sepa sin ningún problema si me quedo con el pedacito superior de la curva o me quedo con el pedacito inferior de la curva, que serían los dos posibles despejes. Digamos, tengo una dificultad un poquito mayor a la de esta, que salió súper fácil, pero sería algo bastante sencillo de subsanar. Con alguna información extra, sabría quién es la y en función de la x, y tengo esto. Y en función de eso después derivo. Se agravó un poco el problema, pero se solucionó, digamos, no fue tampoco tan dramático. Pero eso no es algo que pasa siempre. Muchas veces uno trabaja con una curva escrita de manera implícita y donde no siempre se puede despejar a la y en función de la x. Digamos, algebraicamente me encuentro con la dificultad de que no sé cómo despejar a la y en función de la x. Es un problema. En este caso, por ejemplo, la y aparece afuera con una expresión que tiene que ver con una potencia y aparece dentro del argumento de un seno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago para despejar el y de ahí? O sea, podría hacer un montón de intentos, no lo descarto, digo, a ver, esto me puede salir, pero me voy a dar cuenta que, nada, no puedo. Sin embargo,
a mí de todas maneras me puede llegar a interesar calcular de esto la derivada de y. Y la derivada de y en la que yo no conozco quién es y de x. Bueno, algo se puede hacer y la derivada de y se va a poder calcular. Pensando en lo siguiente. Supongamos que esta ecuación define implícitamente a y como una función de x. O sea, se puede pensar a la y como una y de x, lo que a lo mejor no puedo es expresarlo como corresponde a la ley de esa f de x. No la encuentro porque no, algebraicamente no puedo encontrarla, pero sé que se puede expresar a la y en función de f de x. En el caso de que eso suceda, que ahora les voy a dar un teorema en el cual se garantiza que eso se puede hacer, más adelante, supongamos que a pesar de que yo no pueda encontrar la ley y en función de x, yo puedo calcular igualmente la derivada. Entonces, suponiendo que y se puede escribir como una f de x, lo pongo acá. Entonces me quedaría que f mayúscula, la función de dos variables, evaluada en el par x, f chiquitita de x, con x en a b, suponiendo que esto es cierto, se puede entonces conocer la derivada de esa expresión de f sin necesidad de conocer quién fue f. Y se conoce a partir de lo que se llama una derivación implícita. ¿En qué consiste eso? No puedo borrar esto. ¿En qué consiste eso? Bueno, si nosotros tenemos el dato de que la función de dos variables es diferenciable, ustedes ya saben lo que es diferenciable con la definición que dimos algunas clases atrás, donde hay un límite planteado. Y si sabemos que la f chiquitita es derivable, que es una función de una variable, y ahí derivable y diferenciable es la misma cosa, podríamos aplicar regla de la cadena en esta igualdad, pensando en regla de la cadena caso 1 de funciones de dos variables. En esta situación, yo tengo mi función f mayúscula que depende de dos variables, inicialmente, ¿no? Pero que a la vez, lo voy a escribir con azul así se ve, f que depende de dos variables, de x y de y. Y a la vez estoy diciendo que la y depende de la x. Y la x en realidad depende de ella misma. Es un poco esto lo que pasa. Esta gran composición me termina quedando una función que depende solo de x. Fíjense que las hojitas de este árbol muy particular son siempre x. Entonces esta composición donde aparece una función de dos variables con otras dos que solo dependen de una, si quiero derivar esa composición tengo que usar caso 1 de regla de la cadena. En donde la fórmula la aplico como la conozco, en donde voy a decir, tengo que hacer la derivada parcial de la función f respecto a x por la derivada de lo de adentro con respecto a x. Ahora, la derivada de x respecto a ella misma, ¿cuánto da? 1. Porque estamos pensando que depende de ella y estamos pensando en que es la función identidad, o sea que esto es 1. La derivada de x respecto a ella, 1. Después sigo el caso de la regla de la cadena caso 1. Ahora sigo la derivada parcial de f respecto a y por la derivada de lo de adentro con respecto a la variable x, que eso sería f' de x. Por lo tanto, de esta igualdad yo puedo despejar el valor de la derivada. Lo único es que la derivada puede quedar expresada en función tanto de la x como de la y. ¿Está bien? Yo no podía despejar, esto yo no lo podía hacer. Si hubiese podido hacerlo, cuando calculaba la derivada de la f quedaba todo dependiendo solo de la x, porque es la única variable que quedaba dando vuelta como variable independiente. Ahora, si yo no puedo despejar a la y en función de la x,
puedo aplicar esto, que es derivación implícita, en esta ecuación, donde aparecen dos variables, usando caso 1 de la regla de la cadena, el cálculo de la derivada lo hago, y probablemente esto que está acá quede dependiendo de la x y de la y. De las dos cosas. Bueno, no importa. De última, si yo no podía despejar ahí en función de f, que la derivada me quede dependiendo de la x y de la y, ¿qué problema hay? ¿No es cierto? Esa es un poco la estrategia. Lo que les quiero comentar es que, digamos, cuándo yo eso lo voy a poder hacer y asegurar. Este teorema yo se los comparto, porque viene al caso, porque me parece que corresponde. De todas maneras, en la práctica, poco y nada se usa este teorema. Directamente en la práctica, los ejercicios que hacemos es pedirles que deriven. Directamente a lo práctico, a ver cómo encuentran las derivadas. Esto que yo hice recién, digamos, no es que lo voy a poder hacer siempre. Hay condiciones que tienen que cumplir esta función de dos variables, y entonces las condiciones las vemos en el teorema que está acá. El teorema dice lo siguiente. Estas son las condiciones, las hipótesis, y esto, digamos, es la tesis, la conclusión, ¿a qué arribo? Si como hipótesis tengo una función f de dos variables que satisface lo siguiente. En un punto, la ecuación se satisface. Esta ecuación. En ese mismo punto, la función f mayúscula es diferenciable. ¿Eso qué quiere decir? Que existe el límite de ese cociente que habíamos planteado en la definición, y el límite daba 0, ¿no? Sale por definición. Y además, al momento de calcular la derivada parcial de f respecto a y en el par x0 y 0 da distinto de 0, si todas estas condiciones se satisfacen, entonces se va a poder asegurar que existe algún entorno, es decir, un intervalo alrededor del x0, y va a existir una única función de la forma y igual a f de x que va a cumplir lo siguiente. Que el punto de coordenadas x0 y 0 pertenece a la gráfica de la función, porque decir esto es básicamente decir que el punto pertenece a la gráfica de la función, que esa función f de x cumple esta condición, lo que antes cumplía solo el punto lo cumple toda la función, y que además esa función f chiquitita es derivable en este entorno, y voy a poder calcular la derivada de la función en x0 de esta forma, haciendo la división entre estas dos derivadas parciales. Por supuesto que el teorema me dice la existencia de este entorno, me asegura la unicidad de esta función. Lo que no me dice el teorema es cómo la encuentro, porque justamente ese es el problema, encontrarla. Pero teniendo este teorema que me justifica todos los pasos, todo lo que hice previamente tendría sentido. No va a ser nuestro propósito en los ejercicios aplicar este teorema, ya les digo, directamente les vamos a pedir que deriven. Pero qué bueno sería que se acuerden de este teorema y que se fijen si realmente en el punto en el que se les pida calcular esas derivadas parciales, si se verifican justamente estas condiciones. Veamos esta situación, ¿no? Supongamos que la función con la que trabajo es esta, de dos variables, y la idea es que veamos que se verifican las hipótesis del teorema en el punto 1, 1. Vamos a tratar de ver eso. Entonces digo, la función de dos variables es esta. Esta que está acá. ¿Cuánto vale para esta función f en el par 1, 1? Y hago la cuentita. Queda 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos seno de 1 menos 1. O sea, seno de 1 menos 1 es seno de 0. Y esto es 0. Y este 1 al cuadrado con este 1 al cuadrado se terminan cancelando. Conclusión, 0. Es decir, esta primera hipótesis de que el teorema pide se verifica en este punto. ¿Cómo puedo hacer? Esta ya la tengo. ¿Cómo puedo hacer para
justificar que esta función f mayúscula es derivable, perdón, es diferenciable en el punto x0 y 0. A ver si se acuerdan. Una forma simple, sin recurrir a la definición de diferenciable. ¿Cómo justifico que una Con función... las derivadas parciales ¿Qué más? Sí, pero ¿qué tenían que cumplir las son derivadas continuas. parciales? Exacto. Entonces acá voy a calcular la derivada parcial de f respecto a x. ¿Quién sería? A ver. Vamos, vamos. Acá pueden fallar, en el parcial no. Derivada parcial con respecto a x. Do- 2x menos coseno de x menos y por 1. Perfecto. Vamos a la derivada parcial de f respecto a y. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Menos 2i menos coseno de x menos y. Sí, pero después va a aparecer la derivada de lo de adentro respecto a y, que te va a quedar un menos 1 más. ¿No? Es menos. Claro, sería más coseno de x menos y. Es más coseno de x menos y. Tengo estas dos leyes. ¿Qué digo ahora? Porque yo estoy tratando de garantizar esto. ¿Qué digo? Estas dos derivadas parciales, ¿cómo son? Son continuas. ¿Me podrías decir por qué? Así, a grosso modo. Porque él tiene un coseno y tiene... las funciones son continuas. Bueno, eso es lo que puedo decir. Las funciones Sí. derivadas parciales son continuas porque son suma, resta, composición, en este caso, de funciones que son obviamente continuas, porque cada vez que aparezca un polinomio, las funciones trigonométricas van a ser continuas. Así que, sin ningún tipo de problema, yo lo que digo es que estas dos, y si quiero ser un poquito como más categórica, ¿dónde son continuas? ¿En qué conjunto son continuas? El conjunto más grande. Bueno, voy a empezar. R2. Sí, gracias. Venimos como con demasiado delay. Bien, son continuas en R2, por lo tanto, son continuas en R2, van a ser continuas en cualquier entorno de mi punto, que es el 1, 1. Listo. Me está faltando ahora considerar quién es la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el 1, 1, para saber si se da lo que necesito, que es que sea distinto de 0. Entonces, derivada parcial de f respecto a y en el 1, 1. Vengo acá, la ley la tengo. Reemplazo, me queda menos 1, menos 2, porque es 2 menos 2 por 1, más el coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Conclusión de esto, menos 1. Por lo tanto, como es distinto de 0, la condición se satisface. Entonces, yo podría decir ahora que la derivada de la función en el número 1 coincide con menos la derivada parcial de f con respecto a x en el 1, 1 sobre la derivada parcial de f respecto a y en el 1, 1. O sea, menos, acá yo ya sabía, el resultado que obtenía acá era menos 1, tendría que evaluar la derivada parcial de f respecto a x, que en este caso me va a dar 1, esto me va a dar 1, y bueno, menos menos, se va, me queda 1. Puedo calcular igual la derivada de la función aunque no haya podido despejarla, a la y en función de la x. Esto está hecho para un punto en particular, el 1, 1, y esto sería verificar las hipótesis y terminar de garantizar que lo que voy a hacer acá tiene sentido. Pero muchas veces nos piden directamente que calculemos
cómo queda a partir de una derivación implícita la derivada de y. Entonces, pensando en que yo parto de una ecuación como esta, porque para hacer eso parto de una ecuación, y me piden derivar implícitamente a la y, directamente lo que voy a decir es y' es menos f sub x, la derivada de f respecto a x, sobre la derivada parcial de f respecto a y, en la medida en la que esto no sea cero, y directamente doy las leyes que encontré. Las leyes que yo había encontrado cuando derivé. Me queda menos, habíamos dicho, menos acá, ¿no? 2x menos coseno de x menos y, sobre lo que era la derivada parcial de f respecto a y, que me daba menos 2y más coseno de x menos y. Y uno da directamente esto. Esto es lo que habitualmente se les pide después a ustedes en los ejercicios de la práctica, hacerlo ya más genérico para un xy. Lo que sí quería era hacerlo para el punto 1, 1, no para una ecuación inicial, sino que uno parte de una función de dos variables y ver que en el punto 1, 1 esto se verificaba. Bueno, eso es un poco la presentación de derivación implícita en el caso de funciones de dos variables, pero como todo siempre se complica un poquito, porque yo podría tener ahora un panorama similar pensando en funciones de tres variables. En el caso de tener una superficie en el espacio, esa superficie puede, por supuesto, estar dada a partir de ahora una ecuación como esta. Qué sé yo, miles de veces han trabajado con planos. 2x más y menos z más 3 igual 0. Eso es un plano en el espacio que tranquilamente lo puedo ver como como aquellos puntos que verifican una ecuación en la que está involucrada una función de tres variables igualada a 0. Y podría interesarme, ¿por qué no a mí?, despejar a la z en función de x y y. En este caso, si tuviese este ejemplo, puedo despejar a la z sin ningún problema. Podría escribir que 2x más y más 3 es igual a z, y puedo entonces pensar que hay una función de dos variables en donde la z puede ser escrita. Y de esa función f chiquitita de dos variables me puede interesar a mí, por ejemplo, calcular la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de la f chiquitita respecto a x y respecto a y. Es algo muy parecido al anterior, pero ahora con tres variables. Pero ¿qué pasa? No siempre de una ecuación de la forma f mayúscula de x y z igual 0 puedo despejar a la z en función de la x y la y. Sin embargo, me puede interesar igual pensar en cómo me quedaría la derivada parcial de f respecto a la chiquitita, ¿no?, respecto a x, y la derivada parcial de f chiquitita respecto a y. Me puede llegar a interesar igual a esto, aunque no pueda conocer la ley de la f chiquitita de la que z depende de x y y. Como que acá tengo esta situación en la que no la puedo encontrar. Sin embargo, esto lo puedo tratar de resolver. Bueno, y eso lo vamos a ver en la otra diapositiva. ¿Sí? Fíjense acá, una ecuación como esta. Despejen la z en función de x y y. Problemón, problemón. Bueno, entonces vamos a hacer un desarrollo muy parecido al anterior. Supongamos que partiendo de esta ecuación, de una f mayúscula de x y z igual 0, la z se pueda llegar a escribir como una f de x y, aunque yo no pueda algebraicamente encontrar esa ley. Pero que tenga la seguridad de que eso se puede hacer, que puedo pensar a la z en función de x e y. Por lo tanto, si eso es cierto, en el lugar de la z, puedo poner f de xy, f chiquitita de xy. Entonces, aplicando caso 2 de regla de la cadena, a esta ecuación, yo voy a poder encontrar estas dos derivadas que les planteaba recién. Por supuesto que si quiero plantear el diagramita de árbol, ¿cómo sería la cosa? Tengo la función f mayúscula, que inicialmente depende de x, de y y de z. De tal manera que z va a depender de x y de y. Y la x y la y, la x depende de ella misma,
porque es la identidad, y la y depende de ella misma porque es la identidad. O sea que, si quiero, puedo poner que x depende solo de ella, la ley es x igual x, o sea, no está la y participando, la y depende de ella misma a partir de la identidad, y este gran combo va a terminar dándome a mí una función que en esta gran composición depende solo de x e y. Las hojitas de este diagrama de árbol son solo x e y. Entonces a mí me puede llegar a interesar calcular justamente de esa gran composición las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces yo sé hacer regla de la cadena caso 2, que es cuando las hojitas dependen de más de una variable. Bueno, vamos a hacer todo el desarrollo que nosotros ya conocemos. La función f mayúscula es de 3 variables, o sea que van a aparecer 3 términos en esta estructura de caso 2 de regla de la cadena. Y bueno, empiezo. La derivada parcial de f mayúscula respecto a x por la derivada de lo de adentro respecto a x. Más, sigo. La derivada parcial de f mayúscula respecto a y por la derivada de lo que está ahí adentro respecto a x. Más, sigo, la derivada parcial de f respecto a z por la derivada de lo que está acá adentro respecto a x. Y entonces acá es donde uno tiene que ser claro en lo que va a decir. Si la x depende de ella misma, pensando en la identidad, la derivada parcial de x respecto a x es 1, la función es la identidad. Pero la y depende solo de y. Por lo tanto, si yo quiero plantear esta derivación, como no aparece la x en su ley, la derivada parcial de y respecto a x es 0. Y acá, bueno, dejo las cosas como están, no hago nada. Puedo entonces decir, este término se va a cancelar, no va a estar, y puedo despejar esta expresión de esta manera. Esto queda restando del otro lado, y esto va a quedar dividiendo. De la misma manera, ahora, como esta gran composición también queda dependiendo de la y, como la otra posible hojita, voy a hacer lo mismo, del caso 2 de regla de la cadena, pero haciendo todo respecto a y. De nuevo. Derivada parcial de f mayúscula respecto a su primera componente, con respecto a lo que hay por la derivada de lo que hay en esa primera componente respecto a y. Más, y sigo. Derivada parcial de f mayúscula respecto a y, por la derivada de y respecto a y. Más, el otro término que falta, la derivada parcial de f mayúscula respecto a z por lo que hay en el lugar de z derivado con respecto a y. En este caso, ahora, la derivada de y respecto a y, como la y depende solo de ella, a partir de la identidad, esto es 1. La x no depende de la y, por lo tanto esto es 0. O sea que este término en definitiva es el que se va en esta instancia. Y puedo, de lo que queda, despejar a la derivada parcial de la f chiquitita respecto a y. Esto pasa restando del otro lado, esto va a quedar dividiendo, y acá encuentro estas dos expresiones que son las que me van a llevar a mí a conocer esas dos derivadas parciales. Por supuesto que acá las derivadas parciales podrían quedar escritas tanto en función de la x, de la y y de la z. Podrían aparecer las 3 variables. Pero por supuesto todo esto tiene sentido en la medida en la que el denominador, porque acá hay una división, una gran división hay acá también. Esto tiene sentido en la medida que este denominador no sea 0. Tengo que tener ese cuidado, digamos. Así que ahora podríamos, si a mí me dicen que esta ecuación representa a z de manera implícita como una función de x e y, podríamos encontrar de esa función las derivadas parciales haciendo todo este artilugio, usando directamente estas formulitas. ¿Está bien? Y eso es derivar implícitamente. No hago esfuerzo en despejar a la z en función de x e y, pero sí puedo hacer este esfuerzo en calcular esas derivadas parciales sin problema. ¿Mm? Bueno, esto es derivación implícita. Todo esto que fuimos dando a lo largo de todas las diapositivas es derivación implícita y hay algunos ejercicios propuestos. Bueno,
vamos a pasar a otra cosa. Derivada direccional. Derivada direccional. ¿Qué derivadas habíamos visto nosotros hasta el momento? ¿Cómo se llaman las derivadas que veníamos viendo? Las parciales. Derivadas parciales, exactamente. Entonces, digamos, las derivadas parciales ahora se van a ver solo como un caso particular de derivadas direccionales. El mundo es mucho más amplio de lo que nosotros lo conocíamos. Vamos a hacer un poco una presentación de esto, ¿no? Digo, ustedes sabían muy bien lo que eran las derivadas parciales. Acá solo es el recordatorio de cómo eran justamente esas definiciones. Cuando ustedes tenían la derivada parcial de f respecto a x en un punto, había que plantear un cociente incremental. Para esto, el límite era en una variable, no es un límite de dos variables. ¿Y qué es lo que hacíamos? Definición, límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h y 0 menos f en x0 y 0 sobre h. ¿Se acuerdan que hicimos toda una estrategia? Dejábamos la variable y constantemente en un valor, hacíamos variar la x. Bueno, todo eso que ya vimos en alguna introducción a derivadas parciales, que habían esos nombrecitos de la g chiquitita y de la g mayúscula. Nombres irrelevantes, digamos, ¿no? Pero para que se acuerden a dónde estábamos. Esta expresión, yo la puedo cambiar un poquito. De esta manera. Si yo tengo el par x0 más h y 0, yo podría hacer esto. Podría pensar que este par surge de ser el par x0 y 0 más el par h0. Y podría pensar que este par es el x0 y 0 más h por el 1, 0. No, como que lo voy lookeando distinto a esto. Y este look final es el que voy a poner acá. O sea, f en el par x0 más h y 0, este, es lo mismo que hacer f en este par. F en este par. Bueno, esto lo dejo tal cual, menos f en x0 y 0. El otro, la otra derivada parcial, lo que hacía era poner al h en la segunda componente. O sea que podría pensarlo como el par x0 y 0 más el par 0h. O sea, lo puedo escribir como el par x0 y 0 más h por el 0, 1. Que es lo que está acá. Entonces, básicamente, me estoy dando cuenta que ¿quiénes estas coordenadas? 1, 0, 0, 1 en el plano. ¿Son las componentes de qué objeto matemático recontra conocido? El 1, 0, Versor. de los versores. ¿Pero de qué versores? ¿De cuáles serían? ¿Cómo se llamaban esos? ¿Qué nombres tienen esos versores? ¿Este quién era? ¿No eran los vectores unitarios? Sí, bueno, los versores, pero ¿cómo se llamaba este? Eso. Y J, los versores fundamentales en el plano. Fantástico. Bueno, entonces, es como que la idea es la siguiente. Voy a ir un cachito para atrás de nuevo, si tengo espacio. Cuando nosotros hicimos las derivadas parciales, dijimos, en esa interpretación geométrica que estaba muy linda, planteada, decíamos, yo tengo un punto, en este caso x0 y 0, en la presentación de aquel momento creo que le pusimos A y B, el puntito, pero no importa, es este. Si yo dejaba ahí con el valor constantemente igual a I0, es decir, me movía en esta dirección, lo que tenía es
la gráfica de la función que la intersectaba con este vectorcito, con este plano, y básicamente en esta dirección es donde yo me estaba moviendo, ¿no? Entonces yo tenía la gráfica de la función por acá, y cuando me movía solo en esta dirección, aparecía el plano, y ese plano cortaba a la gráfica de la función en una curva. No me acuerdo cómo la habíamos llamado, C1 me parece. Curva que surge de pensar esto. Y es como que, parada en este punto, yo decido mirar en esta dirección nada más a la función. Y de la misma manera, cuando yo ahora considero que x se mantiene en un valor fijo x0, es decir, solo miro a los puntos que tienen la coordenada x en x0, dijimos, bueno, hago aparecer un plano, acá, y la gráfica de la función con el plano se cortan en un punto. Se cortan, digo, en una curva. De esa curva, básicamente la derivada parcial lo que significaba era ver la pendiente que tenía esta curva, pero es como que estoy mirando en este sentido, en el sentido del versor J. Entonces ahora lo que yo me planteo es, parada en este punto x0 y 0, ¿no podré ver, por ejemplo, en otra dirección que me dé un versor, qué es lo que pasa con los valores de la función? Porque básicamente cuando uno veía el límite del cociente incremental en ese puntito, si daba positivo es que la función estaba creciendo, si da negativo es que la función decrece, o lo podíamos interpretar como la pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces digo, parada en este punto, ¿por qué solo tengo que mirar hacia el sentido del versor I o hacia el sentido del versor J? ¿Por qué no puedo mirar hacia el sentido de otro tipo de versor en el que gráficamente pueda hacer lo mismo? Ahora tendría que estar planteando, trazar un plano apoyado sobre la dirección de U y ver qué es lo que sucede en la intersección del plano con lo que es la gráfica de la función. Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a parar acá, me voy a mover un poquito en esta dirección de la que me plantea un versor, y luego lo que voy a ver es el cambio producido por la función en esa dirección de movimiento. Porque cuando nosotros planteábamos los límites para plantear las derivadas parciales, el cociente, nada más, era el cambio producido en la función dividido h, que es el cambio producido en esa dirección. Acá lo mismo. Luego planteábamos el límite cuando h tiende a 0. El cambio producido en la función sobre el cambio producido en la dirección en la que me estoy moviendo. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a plantear el cambio producido por la función cuando voy de un punto a otro en esta dirección, y voy a dividir por justamente el cambio que se produce en esa dirección en la que me estoy moviendo. O sea que no es más que generalizar un poquito la idea de las derivadas parciales. Vamos a hacer, ahora sí, la otra pantalla. La idea es entonces extender ese procedimiento que veníamos haciendo en cuanto a la razón de cambio de f en x0 y 0, pero ahora en la dirección y el sentido de otro tipo de versor, que no necesariamente sea ni el I ni el J. Entonces la idea es, vamos a plantear un versor, un vector unitario, en el que, parada en el punto x0 y 0, yo decido mirar. En esa dirección, digo, me muevo hacia un punto, hacia otro punto en esa dirección, punto que va a surgir de pensar en esto. Si yo estoy parada en x0 y 0, ahora me muevo a 1, que es de la forma x0 más h1 y 0 más h2. Entonces, cuando me muevo de un punto al otro y quiero ver cuál es el cambio producido por la función, ¿qué voy a hacer? F en el punto de llegada menos F en el punto de partida, que es exactamente lo que aparece en este numerador. Y dividido, me quedó chiquito ahí, dividido justamente el cambio producido en esa dirección, que es H.
¿Bien? Antes hacía lo mismo. Este color se ve poco y nada. Esto era x0 y 0, que me movía al punto x0 y 0 más h por el 1, 0, que es para mí mi versor i. En esta parte estaba en x0 y 0 y me movía al punto x0 y 0 más h por lo que es el versor j. Ahora estoy en el punto x0 y 0 y me muevo al punto que es x0 y 0 más h por mi nuevo versor, que es el U1, U2. Esta cuentita es esto. Entonces digo, ¿cuál es el cambio producido por la función? Bueno, hago f en el punto de llegada, menos f en el punto de partida, dividido h, que es el cambio producido en esa dirección. H puede ser positivo o negativo. No sé, eso dependerá de si voy en el sentido del versor o voy en el sentido contrario del versor. Ustedes saben muy bien que h puede ser positivo o negativo. Lo mismo acá. Pero esta es la dirección que sigo, la de este versor. Ahí es donde miro. Una vez que planteamos esta razón de cambio, que podría ser vista como razón de cambio promedio, ahora lo que me interesa es ver si existe la razón de cambio instantánea. ¿Qué tendría que plantear de este cociente ahora? ¿Qué les parece? ¿No sabe, no contesta? Esto es un cociente nada más. ¿Qué les parece que voy a plantear ahora de este cociente? ¿Están ahí? El límite. ¿De quién? De esto, cuando ¿quién tiende a qué? A ver. El límite de todo esto, cuando ¿quién tiende a quién? Cuando h tiene 0. No, Sí. el par. Déjalo ahí. Bueno, sí, Déjalo ahí. el par. Ahí, no. Vos fíjate que estos límites siempre fueron de una variable. O sea, después lo que quiero ver es este cambio producido en la función, dividido el cambio producido en la dirección que miro, lo trato de mirar con valores de h cada vez más próximos a 0. Entonces uno plantea hacer el límite cuando h tiende a 0. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá. En esta dirección en la cual estoy mirando, voy a pedir ver el límite de ese cambio producido, esta razón de cambio, cuando h tiende a 0. Bueno, eso es lo que va a ser ahora la definición, como corresponde, de lo que va a ser ahora derivada direccional. ¿Por qué? Porque yo Profe. ahora, sí, Pero si ahora lo estamos analizando como un vector. El h de abajo sería, no sé, entre paréntesis, un x y un y. no, no, no. Sigue siendo un número, Sí, simplemente. sí, es un número. Ok. Sí, sí, sí. Acordate que yo te escribí así. Yo estoy parada en el punto x0 y 0 y me muevo en la dirección del versor u, h. Ah, es otro, claro, ok, multiplicado por h. Sí, perdón, acá es x0 y 0 más esto. Me muevo a este punto. El h es un Claro. número, es un escalar. Claro, el vector es el u, digamos. Ok, Exacto. ahí está bien entendido. Y después, bueno, cuando ves todo sueltito, x0, y0, u1, u2, h en sí, cada uno de ellos es número. Pero sí. Sí, ok, ahí está bien entendido. Gracias. Nada. Bueno, entonces ahora esto que fue nada más que una previa, va a posibilitar que me resulte un poquito más entendible por qué se define una derivada direccional a partir de este límite. Entonces la formalidad viene ahora, ¿no? Vamos a tener una función que está definida en un cierto conjunto contenido en R2, donde vamos a considerar pararnos en un punto que sea interior a ese conjunto. Vamos a tomar un vector unitario, tiene que ser unitario. La derivada direccional de f en ese punto, en la dirección y sentido del versor u, todo esto hay que decirlo, es el límite de este cociente incremental que estuvimos trabajando en la plaquita anterior. Por supuesto, como cálculo de un límite, el límite podría hasta no existir, pero entonces, si ese límite existe,
A este límite lo vamos a llamar derivada direccional de f en el punto p sub 0 en la dirección y sentido del versor u. Y la notación que tiene es esta. Acá vamos a llamar D mayúscula, para entender que es una derivada. Como un subíndice vamos a dar el nombre del versor, el nombre de la función y el punto. Esta va a ser la notación que vamos a usar siempre para derivada direccional. Las derivadas parciales terminan siendo casos particulares de derivadas direccionales. La derivada parcial con respecto a x es una derivada direccional donde la dirección que sigo es la dirección y el sentido del versor y. Pero para ellas, no es que yo voy a escribir a partir de ahora esto, porque voy a hacer la derivada direccional en dirección del versor, y esto lo vamos a seguir llamando de esta manera. Eso no lo voy a cambiar. Lo mismo, cuando quiera hablar de la derivada direccional en dirección y sentido del versor j de la función en el punto x0 y 0, no lo vamos a escribir así, lo vamos a seguir escribiendo de la manera tradicional. Pero bueno, cuando ya ese versor no sea ni el i ni el j, sí vamos a necesitar usar esta notación. Bueno, y si quiero hacer una interpretación geométrica de esto, voy a apelar, por supuesto ahora el material lo van a ver un poquito mejor escrito, voy a apelar a esa interpretación que intenté hacer antes de los gráficos, pero bien hechos, ¿no? En principio, por supuesto, la derivada direccional, como lo eran las derivadas parciales, esas derivadas son números, si existen son números. Si es positivo, si es negativo, si es cero, me está diciendo si la función crece, si la función decrece o si la función se mantiene estancada. Es exactamente lo mismo que uno sabía de funciones de una variable, que lo venimos arrastrando para funciones de dos. Eso no cambia. Vamos a ver entonces esta interpretación geométrica, que ustedes la ven acá. Esto es lo que intentaba hacer ahí a mano alzada, que acá obviamente se va a ver mejor. Todo lo que está en este verde oscuro es la gráfica de una función de dos variables. Ahora me estoy parando en el punto p sub 0, el punto de coordenadas x0 y 0. En este punto, si miro en la dirección del versor y, obtengo lo que sería la derivada direccional en dirección de y, que es lo que nosotros llamaríamos f sub x, la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0, y esa derivada, como número, ¿qué representaba geométricamente? Este numerito. La pendiente de la recta tangente que está ahí. Es la pendiente, la voy a llamar de t, donde esta es la recta t, que es la recta tangente, a la gráfica de la curva C sub 1 en este puntito. Después en este otro caso, donde estoy parada en el mismo punto, pero miro en la dirección justamente del versor j, al calcular ese límite del cociente incremental, en realidad lo que tengo es la derivada parcial de f respecto a y, en x0 y 0, y este numerito, ¿qué representaba en esta situación? En esta situación. Ahora miro para allá. La pendiente también. También La la recta pendiente, nada más que la recta tangente cambia. La recta tangente es esta, que es tangente a otra curva. Surge de intersectar la gráfica de la función, pero ahora con otro tipo de plano. También es la pendiente de una recta tangente, una curva, y bueno, habría que decir exactamente dónde está la curva. Entonces ahora el caso general de pensar en derivadas direccionales me plantea estar en esta situación. Ahora estoy parada en el mismo punto de antes, pero miro en otra dirección. Bueno, cuando yo calcule la derivada direccional de la función en la dirección de ese versor u en el punto x0 y 0, ¿qué les parece que va a representar entonces este numerito? En la pendiente ¿De quién? de la recta tangente de la curva creada por ese.
A ver, eso es lo que me razón. interesa, cómo se crea esta curva. Esto estamos de acuerdo, es la pendiente de la recta tangente, de esta que está acá, a la curva que está acá marcada en azul. ¿Cómo se origina esa curva? Como intersección del plano, de ese plano que está ahí, de esa recta, digamos, y la función. Bueno, entonces vamos a decirlo un poquito mejor. Esta curva surge de hacer la intersección entre la propia gráfica de la función, que es la que está acá con este verde más oscuro, y el plano proyectante sobre el plano XY que se apoya sobre la dirección de este versor. Voy a hacerlo un poquito más alto el plano. Tengo el plano ahí que se apoya sobre la dirección de este versor U y es proyectante sobre el plano XY. Ese plano, intersección, la superficie gráfica de la función de dos variables, me da como resultado esta curva. Así que eso, lo que me interesaba es ver cómo se originaba esta curva, de la cual uno después esto es como que se lo aprende de memoria, la pendiente de la tangente. Pero cuando uno pide decir tangente a qué, me van a decir una curva. ¿Y qué curva? Tienen que saber decirlo, ¿no? Bien, y es lo que viene ahora en la próxima plaquilla. Esto representa entonces la derivada direccional. Fantástico. Bueno, vamos a los bifes. Vamos a los numeritos. Yo tengo que calcular ahora la derivada de esta función en el punto en cuestión, que en este caso es el 1, 2, y en la dirección de este versor. En este caso, este vector ya es un versor. No me dice, o sea, digamos como que le creo, pero de todas maneras si no le creo, puedo averiguar esto, realmente que es un versor. ¿Qué tendría que chequear para saber si es un versor? El módulo, si es igual a 1. Si igual a 1, bueno, por las dudas, si no le quiero creer, el módulo, ustedes saben, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, y sumamos, entonces el cuadrado de esto es un medio, más el cuadrado de la segunda componente también es un medio, me queda la raíz de 1, que es 1, digamos, está bien, tiene razón, es un versor. Pero, en otras oportunidades, a ustedes les van a pedir que hagan la derivada direccional de una función en un punto, y les van a decir en la dirección de un vector. Y el vector, capaz, sea, no sé, este. Y lo que menos tiene es módulo 1 esto. Pero sin embargo, este vector tiene una dirección y un sentido que es el que yo tengo que seguir. Cuando a mí me den un vector que no tenga módulo 1, le voy a tener que calcular a ese vector su versor asociado. Porque acuérdense que el versor asociado lo que hace es mantener la dirección, mantener el sentido del vector, pero ahora la diferencia es que tiene módulo 1. ¿Cómo hago para calcular el versor asociado a este vector? ¿Qué se hacía? División por el módulo. ¿Sí? Entonces yo necesito primero, en este caso, calcular el módulo de U, que va a ser la raíz de 25 más 16. En este caso me quedaría 41, raíz de 41. Queda espantoso, pero es lo que tengo que hacer. 5 sobre la raíz de 41, 4 sobre la raíz de 41. Y este versor es el que voy a usar para hacer toda la definición del cálculo del límite, para ver si cuánto me da la derivada direccional. Entonces tengo que ser astuto con eso, tener cuidado. Y otra de las cosas que también podría pasar en un ejercicio es que me digan, calcule la derivada direccional de una función en un punto en una dirección que forma un ángulo alfa con el semieje X positivo. ¿No? Supongamos que yo estoy acá, el puntito P sub 0 anda por acá, y me dicen que mire en una dirección
que forma un ángulo alfa con el semieje X positivo. Alfa que a veces es pi sobre 4, pi sobre 3, tratamos de usar algunos ángulos que sean como habituales. Si me pide que mire en esa dirección donde sé este ángulo, ¿cómo hago para calcular el versor, que es el que voy a necesitar para hacer las cuentas del límite del cociente? ¿Cómo voy a calcular el versor en esa dirección? Coseno de alfa, seno de alfa. Esas serían las componentes de un versor que justamente mantiene la dirección y el sentido que el ejercicio me estará planteando. Así que bueno, nada. O les dicen directamente de qué versor se está trabajando, digamos, y no tienen nada que hacer, o a veces me dan un vector y chequeo que el módulo no es 1, por lo tanto lo convierto en su versor asociado, y en el caso de que me den un ángulo, acá tengo la forma de poder encontrar las componentes de ese versor en el cual tengo que aplicar la definición. Todas situaciones posibles al momento de hacer un ejercicio. Bueno, ahora tengo que hacer este. Ya esto está escrito bien, ¿no? Lo voy a hacer con ustedes acá en este espacio, después aparece escrito todo como corresponde. Si yo quiero calcular la derivada de esta función en la dirección de este vector, que es un versor, en el punto 1, 2, por definición, lo que tengo que calcular es el límite cuando h tiende a 0 de, acá va a quedar h, y acá arriba va a quedar f en 1 más h por la primera componente del versor, coma, y de la segunda componente, digamos, del punto es 2 más h por la segunda componente de este versor. Menos f en el punto en cuestión. Eso es lo que yo tengo que hacer. Reemplazar f en este par, o sea que cada vez que aparezca x voy a tener que poner 1 más h sobre raíz de 2. Cada vez que aparezca y voy a tener que poner 2 más h sobre raíz de 2, y después tengo que calcular lo que vale la función en el punto 1, 2. O sea, reemplazo la x por 1, reemplazo la y por 2. Y a partir de ahí queda algo por resolver, en donde la única variable en juego es la h. Y bueno, resuelvo. No me va a quedar otra. Así que eso sí, se los comparto acá. Esto es lo que acabo de escribir en el planteo. Y aparecen todas las cuentas. Ya esto es algo que no tiene que ver con análisis matemático 2, porque es calcular el límite de una función de una variable. Esto podría ser un problema clásico de análisis matemático 1. Toda la previa que le dio sentido a esta etapa, no. La previa fue de análisis 2. Pero esto ya es análisis matemático 1. Aplico todas las técnicas que conozco para calcular este límite. Fíjense que tengo que resolver el cuadrado de este binomio, tengo que distribuir acá. Este 3 tiene que ver con lo que vale la función en el 1, 2. Me queda una expresión como esta. Fíjense que en este caso lo que aparece, después ustedes lo van a ver con detalle cuando lo resuelvan si quieren, 1, 2, se cancela con este menos 3, queda toda una expresión arriba donde puedo sacar h, factor común, ¿no? De acá arriba puedo sacar h, factor común, y me queda h más 5 sobre raíz de 2. Este h lo simplifico con el que tengo abajo, y solo sobrevive esto. Cuando calculo el límite, cuando h tiende a 0, hago reemplazo directo, y esa es la solución final. Digamos, es calcular un límite de una variable. No hay ningún tipo de truco en nada acá. Y bueno, listo. Ahí tengo la cuentita final. Esto es lo que vale la derivada direccional de esta función en la dirección y el sentido de este versor. Lo que aclaro, no lo dije hasta ahora, si ustedes ven el steward en la definición de derivada direccional, voy a ir un cachito para atrás, el steward, cuando da la definición,
pone la derivada direccional de f en la dirección de u. El steward, esta parte no la pone. Y es súper importante, tiene que decir en la dirección y el sentido. ¿Estamos? Tengan cuidado con eso. Tiene que ver, imagino yo, por una cuestión de traducción del libro. Nada más que por eso. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos con un ejemplo. Ese ejemplo un poco particular. Esta función está definida, a ver. Claro, puede ser. Sí, Lucas. Por parte estaría. Sí. Esta función está definida como por partes. En realidad, parte es medio raro, porque en realidad, para cualquier par que no sea el origen, la ley es esta, pero bueno, en el origen está definida la función, y está definida de tal manera que la función en el origen vale 0. Entonces, si yo les preguntara a ustedes esta función f, ¿cuál es el dominio? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Todo res. Bien. Yo casi veía que venía todo R. Todo R2. Bien. Acá está todo R2. Así que ese es el dominio. Y me pide que, considerando U un vector unitario cualquiera, así como genérico, que calcule la derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario de esta función en el origen. ¿No? Caso particular, digo, bueno, a ver, ¿cómo sería esto? Esto va a estar escrito también, ¿eh? Derivada direccional de f en la dirección de este versor u. Sé que se escribiría así, límite, cuando h tiende a 0, d, abajo h. Acá tengo que poner f en 0 más h por primera componente de mi versor, coma, 0 más h por la segunda componente de mi versor, menos f en 0, 0. Estoy prestando atención a el 0, 0. Bueno, hay que ver qué es lo que queda. ¿Cuánto vale f en 0, 0? 0. 0, porque lo dice acá, ¿no? Fantástico. Acá tendría que estar calculando en definitiva f en un par. Esto que está acá es en definitiva ser f en el par h u sub 1, h u sub 2. Este par, para encontrarle la ley, voy a tener que venir acá. Entonces voy a plantear con esta ley cómo quedaría la función. En donde aparece x, tendré que poner h1, donde aparece y, voy a tener que poner h sub 2. Bueno, ahí sí ya directamente paso a todas las cuentitas. Cuando hacemos este reemplazo, que les decía recién, demasiada letrita dando vuelta, pero lo podemos acomodar, no hay problema. Fíjense que esta fracción de acá, yo podría pensar es un gran sobre h, y arriba tengo hu1, todo por, ¿no? Por hu2 al cuadrado. Entonces, distribuyo este cuadrado y me quedaría h cuadrado por u sub 2 al cuadrado. Ese h cuadrado con este se junta en un h cubo por u sub 1 por u sub 2 al cuadrado. Y en su denominador tiene, distribuyo, h cuadrado u sub 1 al cuadrado más h a la cuarta u sub 2 a la cuarta. Me doy cuenta que acá debajo podría estar sacando h al cuadrado factor común. Y que una fracción como esta esté dividida por h es lo mismo que esté multiplicada por 1 sobre h, ¿no? Es la forma en la que nosotros hacemos la división entre fracciones. Multiplicamos por el recíproco del que está al lado. Entonces esta expresión, dijimos, me queda h cubo por u sub 1
por u sub 2 al cuadrado. Abajo, dijimos, saco h al cuadrado, factor común, entonces acá me queda u sub 1 al cuadrado, más, como acá tengo un h a la cuarta, un h cuadrado me va a quedar, y este u sub 2 sí que es a la cuarta. Y por, decíamos, el recíproco de este, 1 sobre h. Por eso cuando ustedes ven esta escritura, este h cuadrado con este h se junta en este h cubo, este término de acá es tal cual este, y arriba es tal cual este. Idéntico. Entendiendo cómo fueron, digamos, los pasos, ahora uno se da cuenta que chau h cubo con h cubo. Me queda calcular el límite de esta expresión. Que digo, cuando h tiende a 0, ¿qué hago? Reemplazo el h por 0. Entonces, este término se me va a ir en la tendencia, y el resultado que tengo es este. U sub 2 al cuadrado por u sub 1 sobre u sub 1 al cuadrado. Pero simplifico este u sub 1 con uno de los que está acá abajo, y el resultado que obtengo es esto. Por supuesto, siempre y cuando u sub 1 no haya sido 0, porque si era 0, acá estaría como en un problema. Entonces, todo esto tiene sentido, esta cuentita, en la medida en la que u sub 1 no sea 0. Entonces, como en ese razonamiento tengo la necesidad sobre el final de poner una condición, digo, bueno, y si u sub 1 hubiese sido 0, tengo que analizarlo aparte. Si u sub 1 hubiese sido 0, que estoy en esta situación, es decir, como que tengo el versor de la forma 0 u sub 2. Este sería mi versor. Pero si es versor, que tiene que tener módulo 1, al tener fijo en 0 la primera componente, esta segunda componente tiene solo dos posibilidades. O es 1 o es menos 1. No le queda otra. Porque cualquier otro número que yo ponga acá va a hacer que el módulo de ese vector 1 no sea. Entonces, en definitiva, al poner esta condición para que todo esto haya tenido sentido, solo me quedan dos versores excluidos en todo este razonamiento. El J o el menos J. Sin embargo, entonces, si hago igual la derivada direccional en cualquiera de estas dos direcciones, que hago las cuentas otra vez de 0, me va a terminar quedando que el límite existe y que va a ser 0. Hago la cuentita, a lo mejor acá está el resumen de esa cuenta, pero hagan la cuenta de 0, les queda esto, 0. O sea que en el origen, realmente, esta función admite derivada direccional en cualquier dirección de cualquier versor. Sin embargo, esta función no es continua en el origen. Y es muy fácil de probar que no es continua, porque si ustedes se acercan al origen, ahí sí pensando en una función de dos variables y del límite en dos variables, si ustedes se acercan al origen por la curva x igual a y cuadrado, o x igual a m y cuadrado, el límite les va a quedar dependiendo de m, y por lo tanto el límite no existe, y obviamente no va a ser continuo en el origen. Entonces, básicamente lo que intenta mostrar este ejemplo es que, aún existiendo todas las derivadas direccionales en el punto, la función puede no ser continua. Son esas cosas que se dan ahora en funciones de dos variables que no se daban antes para funciones de una. Antes, para funciones de una variable, si una función era derivable, automáticamente tenía que ser continua. Habíamos visto un ejemplo de una función que tenía derivadas parciales en el origen, y sin embargo la función no era continua. Bueno, este ejemplo va encima mucho más allá. Tiene derivadas en la dirección de cualquier versor, y tampoco es continua. O sea que la existencia de las derivadas direccionales en todas las direcciones en un punto
No, me garantiza la continuidad de la función. Es un ejemplo a tener en cuenta, sobre todo para cuando vayan a estudiar la teoría. Bueno, vamos a un camino un poquito más específico, porque en realidad da la sensación, hasta ahora lo que hemos trabajado para calcular derivadas direccionales, todo fue aplicar límite del cociente incremental. En este ejercicio y en el anterior, límite del cociente incremental. Y las funciones involucradas no fueron demasiadas problemáticas para el momento de hacer la cuenta. El tema es, siempre que yo calcule una derivada direccional, voy a tener que hacer el límite de un cociente incremental. Y la verdad es que no. Es de alguna manera lo mismo que habíamos visto en análisis 1. Uno ve el concepto de derivada en un punto, por una función de una variable, y después aprendió las reglas de derivación. Entonces, cuando uno aplica las reglas de derivación, solo deja el cálculo de una derivada con el límite en casos especiales. Después ya todo el tiempo hace reglas de derivación y el límite del cociente incremental lo vamos dejando de lado. Acá va a pasar algo parecido. Vamos a aprender de qué manera, bajo ciertas condiciones, yo puedo calcular la derivada direccional de una manera muy simple, pero con condiciones. Ahí vamos a ver cuáles son. Entonces, para ver esas condiciones, primero necesito presentar a alguien que va a ser un actor principal en la forma que vamos a aprender. Vamos a definir el vector gradiente. Este vector gradiente va a tener protagonismo en una fórmula que vamos a dar ahora, y después este vector gradiente va a empezar a tener también protagonismo en cosas que van a venir más adelante. ¿Quién es el vector gradiente? O simplemente gradiente. Si yo tengo una función de dos variables y me paro en un punto en particular, el vector gradiente va a ser un vector que tiene como componentes las derivadas parciales de la función en el punto. Por supuesto en orden. Entonces, yo podría escribirlo así. El gradiente de f en x0 y 0 es el vector que tiene como componentes. La primera, la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, y la derivada parcial de f respecto a y en x0 y 0. Y uno hasta después puede hablar directamente de vector gradiente en forma general, sin necesidad de pararme en un punto en concreto, y entonces donde dice x0 y 0 lo que hace es poner xy. xy, xy, xy. Más genérico todavía, ¿no? Bueno, una vez que uno presenta quién es el gradiente, vamos a presentar este teorema. Este teorema es el que vamos... ¡Oh! Cualquiera dice. Es el que vamos a tratar de usar en la práctica, cuando podamos, ¿no? Este es el que se lleva todos los laureles. Todos. Dice lo siguiente. Si yo tengo el dato de que una función de dos variables es diferenciable en un punto que está en el dominio de la función, con eso solo, con la diferenciabilidad, que en realidad no es poca cosa, voy a poder probar lo siguiente. Que la función f admite derivada direccional en cualquier dirección de cualquier vector, que en este caso tiene que ser versor, y además se va a poder calcular de una manera muy simple. La derivada direccional de la función en ese punto, en la dirección del versor que haya elegido, voy a pasar esta última parte, se va a poder calcular a partir del producto escalar entre este gradiente en el punto y el versor sobre el cual quiero hacer la derivada direccional. Producto escalar del gradiente de la función en el punto con el versor u con el que estoy trabajando. A ver, esto que dice acá, si vale el recíproco del teorema, es preguntarme lo siguiente. En realidad es esto.
que una función admita derivada direccional en la dirección de cualquier versor, en ese punto, ¿me garantiza que yo pueda confirmar que la función es diferenciable? Si la función es diferenciable en un punto, automáticamente tiene derivada direccional en cualquier dirección. Y encima lo puedo calcular de una manera súper simple. Ahora, el hecho de que una función tenga derivada direccional en cualquier dirección, de cualquier versor, ¿puedo decir que la función va a tener que ser diferenciable? Algunos deben decir, ¿qué? Bueno, este ejemplito muestra en particular que la función en el origen tiene derivada direccional en cualquier dirección y sin embargo no es diferenciable la función. Porque si hubiese sido diferenciable, ¿qué hubiese tenido que ser esta función en el origen? Continua. Continua. Acuérdense que una de las clases previas habían visto una plaquita donde había dos implicancias de manera vertical, que esa yo les dije la tienen que tener siempre ahí presente. Si la función es diferenciable en un punto, necesariamente va a tener que ser continua. Entonces, digamos, el hecho de que yo sepa que la derivada direccional existe en cualquier dirección, no me garantiza para nada que la función sea diferenciable. Y este ejemplo, a propósito dado, puede ser un ejemplo para justamente justificar que esa vuelta no sería cierta. Bueno, pero ahora lo que quiero es demostrar este teorema. Que si la función es diferenciable, voy a poder calcular la derivada direccional a partir del producto escalar. Acá esta parte del medio es ese producto escalar desmenuzado, como se calcula, ¿no es cierto? Bueno, la estrategia de la demostración que sí la vamos a hacer, ustedes saben que hay un montón de teoremas que no damos las demostraciones, pero a este sí vamos a dar la demostración. La estrategia tiene que ver con esto. Yo ahora se las presento, ¿no? Vamos a definir en la demostración una función auxiliar. Una función auxiliar. Que la llamaba, no me acuerdo, a G. Tengo una función auxiliar que la llamo G. De esa función G voy a calcularle la derivada en cero. Y se la voy a calcular de dos caminos diferentes. Pero como estoy haciendo la misma cuenta, estoy calculando lo mismo, por más que yo la haga por caminos diferentes, el resultado al que tengo que llegar es el mismo. Y entonces, como estoy calculando una misma cosa por caminos diferentes, estos dos caminos diferentes van a tener que ser iguales entre sí. Esa es la estrategia que se va a aplicar en la demostración del teorema. Entonces ahora vamos a eso. Voy a poner un poquito más grande. La función auxiliar, que les dije que se llama G, es esta. Es la función de dos variables en el par x0 más h por a, coma, y 0 más h por b. Y yo lo que voy a hacer es calcular la derivada de esta función g en 0 por dos caminos diferentes. Esos dos caminos diferentes me van a dar expresiones, en principio, que parecen distintas, pero como estoy calculando lo mismo, estas dos cosas tienen que ser iguales. El primer camino para calcular la derivada de g en 0 es usando conceptos de análisis 1. Esta función es una función de una variable. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada de la función en 0, tengo que hacer el límite del cociente incremental recontra conocido, análisis 1. La función en 0 más h, por eso queda h, menos la función en 0 sobre h, y de esa expresión el límite, cuando h tiende a 0. Y ahora digo, bueno, pero ¿quién es g? Acá la tengo la g. Entonces, cuando dice g en h, este g en h es esto, tal cual lo que está escrito acá arriba. Y cuando ahora tengo que reemplazar g en 0, vengo acá. G en 0 es donde aparece la h, tengo que poner el 0. Y cuando pongo eso, lo que queda en la primera componente es x0, lo que queda en la segunda componente es y0, es esto. Entonces ahora miro, pero en definitiva, ¿qué me quedó?
límite cuando h tiende a 0 de este cociente, y digo este cociente, es el que escribimos cuando definimos derivada direccional de f en el punto x0 y 0 en la dirección de este versor. Entonces, la derivada de g en 0, lo primero que llego es a reconocer esta parte. Voy a irme más abajo porque voy a necesitar espacio. Hasta ahora, entonces, lo que reconozco es esto, que cuando voy a calcular la derivada de g en 0 por este primer camino, me encuentro que la derivada en 0 es esto. Se puede disfrazar como la derivada direccional de la función en el punto x0 y 0 en la dirección del vector u. Ahora voy a ir por otro camino. Digo, esa función g auxiliar la podría pensar ahora desde un contexto de análisis 2. Podría pensar que no es más que una composición entre una función de dos variables, donde la x es una x de h, y donde la y es una y de h. ¿Y cómo depende la x de h? Y es x0 más h por a. ¿Cómo depende la y de h? Y es y0 más h por b. El x0, el y0, el a y el b son números fijos conocidos. Lo único que es variable acá es la h. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de esta g, puedo aplicar regla de la cadena caso 1, porque yo tengo la f, que depende de la x y de la y a la vez esta, la x depende de h y la y depende de h. Pensándolo con este otro enfoque, calcular la derivada de g en un h y después calculándola en el h que me interesa, me quedaría esto. Derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de x respecto a h, más la derivada parcial de f respecto a y, por la derivada de y respecto a h. La derivada de x respecto a h. Vengo acá. En h es como si esto fuese lineal. Es número más h por número. Cuando derivo esto con respecto a h, me queda el número que acompaña a la h, que es a. Cuando ahora quiero calcular la derivada de y respecto a h, vengo acá. ¿Quién es y? Y es número más h por número. Cuando derivo respecto a h, lo que me queda es solo el número que acompaña a la h, que es b. Pero esto que es una expresión general, digo, ahora me interesa calcularla específicamente en h igual 0. Entonces esta parte es la que se va a ver modificada, porque cuando yo reemplace la h por 0, la primera componente, fíjense que cuando reemplace h por 0 esto se va, lo único que sobrevive es x0, y cuando reemplace la segunda componente por h0, esto se va y lo único que queda es y0. O sea, que la derivada de la función g en 0, por este otro camino, pensando en conceptos de análisis matemático 2, es lo que nosotros acá podríamos escribir de manera compactada, el gradiente de la función en x0 y 0 escalar ese vector u. Porque a y b son las componentes de ese vector u, que es un versor. O sea que el otro camino me dice esto. Y0, escalar u. Pero como la cuenta que hago es la misma, evidentemente estas dos cosas son iguales. Y ahí se prueba la fórmula final que el teorema me estaba diciendo que vale. ¿No? No es difícil la demostración. Es entender que este es el concepto que le da sentido. Por supuesto, después me la tengo que acordar, ¿no? Pero bueno, otra historia. Entonces, vuelvo al ejercicio que ya habíamos realizado. No, este. Voy a venir acá. No tenía más espacio.
Supongamos que ahora, digo, yo ya sé cuánto daba, creo que daba 5 sobre raíz de 2, algo así. Pero bueno, supongamos que, digo, ahora ya sé el teorema que vi recién. Y tengo que calcular la derivada direccional de f en el punto 1, 2, en la dirección de u. Me gustaría aplicar la fórmula de recién. Para poder aplicar la fórmula de recién, que sería calcular el gradiente de la función en el punto 1, 2 y hacer el producto escalar con este versor, para poder hacer esta cuenta, ¿qué necesita cumplir la función f? ¿Qué tiene que ser? Según lo que decía el teorema. Era que tiene que ser diferenciable Y nada más, y nada más. eso solo. Tenía que hacer la función diferenciable en el punto. Porque ese es el permiso que yo necesito, es la primera barrera que necesito pasar. Si yo no tengo el dato que la función es diferenciable en el punto en cuestión, yo no tengo permiso de usar esta fórmula. En todo caso, si quiero calcular la derivada direccional, tendré que hacerla con la definición, límite del cociente incremental. Pero digo, bueno, está buenísimo hacer esto porque es un producto escalar entre dos vectores, nada más. No tengo que andar planteando un límite. Y pregunto, ¿cómo hago para poder ver, en este caso, si la función f es diferenciable en el punto? Las derivadas parciales son continuas. Bien, siempre lo mismo, ¿no? Entonces voy a calcular las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x para esta función es 2x más y. La derivada parcial de f respecto a y es x. Estas dos funciones, mirando ya sus leyes, estas son súper continuas en todo R2, por ser polinómicas. Por ser polinómicas. Por lo tanto, f es directamente diferenciable en R2. En particular, f es diferenciable en el punto que me interesa, que es el 1, 2. Entonces, con esto, yo ya tengo el visto bueno para justamente aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el gradiente de f en el 1, 2. Reemplazo. El gradiente era la derivada parcial de f respecto a x en el 1, 2, coma, la derivada parcial de f respecto a y en el 1, 2. Bueno, reemplazo acá. 1, 2. Me quedaría 4. Acá. 1, 1. Ese es el gradiente. O sea que acá me queda el producto escalar entre 4, 1 como vector, escalar este. Resultado de esto, 4 por 1 sobre raíz de 2 más 1 por 1 sobre raíz de 2, me queda obviamente 5 sobre raíz de 2, que era el resultado que nosotros habíamos obtenido justamente usando la definición de la derivada direccional, como límite del cociente incremental. O sea que para esta función, por ejemplo, gracias a que conocemos que es diferenciable en todo R2, siempre que yo quiera hacer la derivada direccional en el versor que yo quiera, en la dirección del versor que yo quiera, puedo aplicar esta fórmula. Y le digo chao a la definición donde aparece el límite del cociente incremental. Eso es lo bueno. Digamos, gané terreno en hacer cuentas de una manera mucho más sencilla. Eso es genial. Bueno, y acá nada más, el archivo va a continuar, pero no lo vamos a terminar hoy. Vamos a terminarlo acá, supongo, ¿no? Porque después sí. Vamos a terminarlo en la diapositiva anterior. Acá les aporto también otro ejemplo totalmente resuelto, donde la función con la que trabajamos es esta,
En particular me va a interesar trabajar en el punto 2.0, y me pide que calcule la derivada direccional de esa función en este punto en la dirección de este vector. Vector que, si lo escribo en componentes, es el vector de componentes 3 menos 4. Por supuesto que ese vector no es unitario, entonces lo que hacemos es calcularle el módulo y dividir las componentes del vector por su módulo. Y lo que obtenemos acá, en la captura que yo les comparto, lo llama U, pero es lo que nosotros llamaríamos versor asociado a B. Una vez que encuentro a este versor, digo ahora, chequeo cómo me quedarían las leyes de las derivadas parciales. Las derivadas parciales, fíjense, tienen estas leyes que corresponden a funciones que van a ser continuas en todo R2, en este caso porque es resta de expresiones que son continuas, son funciones exponenciales, funciones polinómicas y funciones trigonométricas. Entonces, conclusión de la historia, estas dos expresiones como funciones de derivadas parciales son continuas en todo R2, entonces en particular van a ser funciones que van a provocar que la función sea diferenciable en el punto en cuestión, en realidad en todo R2, pero como me interesa este punto, la función es diferenciable en este punto, y voy a poder aplicar entonces la fórmula que recién vimos. Para calcular la derivada direccional, voy a poder calcular el gradiente en el punto, escalar U, el versor asociado. Si lo hacen con B está mal. O sea que el gradiente en 2,0 que está calculado acá es el vector 1, 2, las cuentitas que están acá, escalar con el versor asociado que está escrito acá. 3/5, menos 4/5. Hacemos la cuenta y el resultado final es el que tienen ahí abajo. No es difícil. Lo único que tengo que hacer es tener ese cuidado de cumplimentar la condición que el teorema necesita para poder aplicarlo, que es justificar que la función es diferenciable en el punto. Eso. Bueno, muy bien por hoy.